Dios, porque Dios es mi verdad. Hemos venido a adorarle, hemos venido a glorificar a uno su nombre, hemos venido a alabarle. Amén. Bendito Dios, no hay poder. Jesús el Mesías, nuestro redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro redentor, Él ha llegado a este lugar. Y yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo vino a mi rey. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo vino a mi rey. Jesús el Mesías, nuestro redentor, Él ha llegado. Jesús el Mesías, nuestro redentor, Él ha llegado a este lugar. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo vino a Dios eterno, tú, Señor eterno, nos des la fuerza, Dios eterno, para seguir avanzando en esta tu obra, pero que también abras el entendimiento a nuestras vidas para que podamos atesorar esa palabra y también ponerla por obra, Dios mío. Reprendemos todo lo que estorba, Dios eterno, todo lo que quiere impedir, Dios eterno, el fluir de tu Espíritu Santo en este lugar. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, Padre. Gracias te damos, Cordero de Dios. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabemos al Señor. Tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Bendito Dios. Dice este versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Qué más? Un don. ¿Qué es un don, hermano? Amén. Es un regalo, es una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Verdad que sí? Amén, aleluya. Habla de los dones, no habla de un don, ¿verdad? Amén. Por mucho tiempo se han escuchado de los 9 dones, ¿verdad? Ahora no las vamos a ver, pero hay 4 porciones que hablan acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén, hermano. La gente confunde mucho lo que es el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. Son dos cosas bien diferentes y nosotros no podemos confundirlo. Amén. Los dones del Espíritu son una cosa y los frutos del Espíritu son otra cosa. Los dones del Espíritu se dan cuando un creyente es convertido, ¿verdad? Es bautizado por el Espíritu Santo. Ahí comienza a darse lo que es los dones espirituales. Pero los frutos del Espíritu, esos se dan a conocer mediante el creyente recibió a Cristo y comenzó a caminar. Ya comienzan a fluir ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que realmente se vea que el Espíritu mora en el creyente, porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él dice aquí: no quiere, hermano, que ignoren, ¿verdad? El fruto tiene que ver con el carácter de la persona. Amén. Con el carácter de la persona tiene que ver el fruto. El don tiene que ver, amén, hermano. Amén. No tiene que ver con lo que es en sí el hombre en sí, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Amén. Amén. Los frutos del Espíritu, el creyente debe de ejercitarlos, tiene que ponerlos a trabajar. Amén. Pero el don del Espíritu Santo es algo que Dios lo envía. Amén. Amén. En cambio, los frutos están dentro de nosotros, solo hay que sacarlos a relucir. Amén. Entonces hay una diferencia y vamos a ir a lo que dice Gálatas capítulo. Amén. Se fija, hermano, que ahí habla, no dice los frutos,
Dice el fruto, porque se deriva de uno solo. ¿Cuál es? El amor. Amén. De ahí se deriva. Por eso dice el fruto del Espíritu. Y comienza, aunque pareciera que habla de singular, vemos que son varios. Amén. Pero es porque se derivan de uno solo, el cual es el amor. Amén, hermano. Gloria sea el Señor. Entonces estos son los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? O el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y estos frutos se deben de ver en todo creyente. Amén. Tal vez no todos los creyentes puedan tener todos los dones de Dios. Tal vez tenga uno. Más de alguno tenemos, porque lo dice la Escritura. Amén. Amén. Pero hermano, ahora hay que averiguar cuál es el don que nosotros tenemos. Pero en cuanto a los frutos o el fruto del Espíritu, todos debemos de tener eso. Todos lo tenemos. Amén. Todos tenemos que ponerlo por obra. ¿Cuáles son esos? El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces todo creyente debe de tener el fruto del Espíritu. Todo aquel que es nacido de nuevo debe de tener el fruto del Espíritu. Amén, hermano. Entonces hay una diferencia bien grande entre lo que es el don y lo que es el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Vamos de nuevo donde estábamos en Corintios. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice aquí: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Le está diciendo él de que no, ¿verdad? No vayan a ignorar que eso existe y que se mueve. De hecho, en esta iglesia se movía. Ya lo hemos dicho. Pero el problema es, hermano, que los dones espirituales no son dados para lucirlo. Amén. Es decir, para que me vean a mí, para yo jactarme. Los dones espirituales, amén, hermano, son para edificación, para que el pueblo sea edificado. Porque cuando uno habla en lengua, ¿verdad? Y hay alguien que lo interpreta, quien es edificado es el pueblo del Señor. Cuando alguien profetiza, el pueblo es edificado. Y ese es el objetivo principal, de que los dones del Espíritu se muevan. Amén, hermano. También cuando alguien tiene el don de sanidad, que eso lo vamos a ver más adelante, qué significa cada uno. Amén. El don de ciencia, todos estos dones son para el servicio de la obra del Señor. El don en sí es el servicio. Amén. A la obra del Señor. Amén, hermano. Gloria sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice él: sabéis que en cuanto erais gentiles, se os extraviaban llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que es un gentil, ¿verdad? Todos sabemos que es un gentil. Un gentil es aquel que no es judío. Todos esos se consideraban gentil. Amén. Todos los que no pertenecían al pueblo de Israel eran considerados un gentil. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito Dios. Entonces, hermano, yo creo que vayamos al libro de Habacuc, capítulo número 2, versículo 18. Gloria a Dios. Alguien que busque el libro de Habacuc, es bien escorridizo, casi no se halla. Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20. Gloria a Dios. 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Amén. Que dice que eran ídolos mudos, ¿verdad? Es decir, que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. Entonces dice Pablo: antes eran llevados bajo esa corriente, mas ahora ya no son llevados a esa corriente. Ahora son llevados a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, el don, amén, gloria a Dios, es dado por Dios, pero de afuera hacia adentro. En cambio, el fruto dijimos que es producido dentro. Amén. Dentro, porque se produce aquí. ¿Y cuando se revela el fruto del Espíritu? Cuando usted tiene lo que decía paz,
¿Tiene qué? Gozo. ¿Tiene qué? Bondad. Todo eso se va a revelar ¿dónde? En la manera de actuar de nosotros. En la prueba, en la circunstancia. Ahí es donde se nota si verdaderamente nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Amén. Pero ¿dónde se produjo eso? Aquí adentro. Dios lo va trabajando. Para que usted tenga gozo, Dios lo va a moldear. Para que usted tenga paciencia, Dios lo va a moldear. Para que usted tenga bondad, Dios lo va a trabajar. Amén. Amén, hermano. Es algo tremendo. Gloria a Dios. En cambio, los dones no es algo que diga usted, bueno, yo voy a empezar a orar para tener el don de sanidad. No es así. Es Dios quien da los dones. Amén. Y dice la palabra del Señor que Dios le da a cada uno según es su capacidad. Amén. Y a veces, hermano, nosotros le pedimos al Señor, dame este don, y no hemos descubierto cuál es el que Dios nos ha dado. Y le estamos pidiendo varios dones al Señor y ni siquiera hemos aprendido a descubrir el don que el Señor nos ha entregado. No nos damos cuenta cuántos dones tenemos y cómo es posible que estemos pidiendo más y todavía no desarrollamos los dones que el Señor ya nos entregó. Amén. Eso es importante, hermano, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta cuál es el don que se muere de palabra bien conocida, ¿verdad que sí? Amén. ¿Se recuerdan cuando allá en el libro de Josué Dios le da una orden, ¿verdad?, al pueblo y le dice que no vayan a tomar del anatema? Anatema quiere decir maldito. Amén. Que a Jesucristo lo tildaron de eso, los judíos, los fariseos, de blasfemo. Amén. Porque él, la gente decía, pero este se hace llamar Dios y este no es Dios. Ellos no le creían que era Dios. De hecho, hermano, hay bastantes religiones en las cuales no creen que Jesucristo. Miren qué tremendo lo que esa gente dice. Amén. Dice que Jesucristo fue concebido en el cielo por el Jehová el Padre con una madre espiritual también que está allá arriba. Amén. Hablando del Espíritu. Pero dice que Jesucristo hombre fue producto de la relación que tuvo, dicen ellos, Jehová con María. Relación sexual, dicen ellos. Entonces eso es la teoría que ellos manejan. Entonces ellos están haciendo anatema en nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Porque están haciendo algo indebido, lo están usando de una manera incorrecta. Cuando la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Lo dice. ¿Dónde lo dice, hermano? Romanos 9:5. Y en Juan también, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, ¿verdad? Ahí también la palabra nos da a entender que Jesucristo es Dios. Amén. En varias porciones. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces estas religiones no creen, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, amén. Pero alguien que ha nacido de nuevo no puede llamar anatema a Jesús. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros le adoramos, nosotros le veneramos, nosotros le exaltamos, nosotros rendimos culto a Él. Amén. Por eso dice Pablo. Amén, hermano. Amén, hermano. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Y note aquí, hermano, dice Jesús. Jesús es el nombre refiriéndose al hombre. Al hombre humano. Amén. A la persona humana de Cristo. Amén. Ahora, cuando dice Jesucristo, se está refiriendo al Mesías. Amén. 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 Entonces, el nombre de Jesús, nosotros no lo podemos tomar como anatema, ¿verdad? Y si la gente, y lo dijo que nadie podía llamar hacia Jesús anatema. Amén. Y es tremendo, hermano, gloria sea al Señor. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Las religiones, por lo menos los budistas, por lo menos los musulmanes, todos ellos reconocen a Jesús como un gran profeta, pero no lo reconocen como Dios. Amén. Y al no reconocerlo como Dios, no le están dando el lugar que Él merece. Así es. Amén. Nosotros debemos de reconocer el lugar que Jesucristo tiene. Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Él, nadie, ¿verdad?, que habla por el Espíritu. ¿De qué Espíritu habla? El Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie que habla, dice, ¿por qué dice? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Amén. Llama anatema a Jesús, ¿verdad? Nadie. Entonces aquellos hombres, los fariseos, los saduceos, esa gente le dijeron, no, nosotros no te creemos, ¿verdad? Y lo consideraban maldito a Él. ¿Saben por qué, hermano?
porque él venía a hacer cosas que a ellos les desagradaban. Y él venía a decir que él era el Hijo de Dios. Bueno, él no dijo, lo mismo ellos eran que testificaban. Bendito sea el Señor. Pero hermano, era tanto el odio que ellos le tenían, amén, que cuando ellos dijeron crucifíquenme, era porque lo miraban como algo desechable, como algo que era anatema, como algo que, un anatema es que algo que uno se quiere deshacer, como algo que usted no se puede contaminar con eso. Significa eso también. Amén. Entonces ellos querían deshacerse de Jesucristo, lo miraban como algo desechable, como algo que no era lo que ellos querían. Amén. Ellos no lo tomaban como el Mesías, ellos no lo tomaban como el Salvador, ellos lo miraban como un impostor. Bendito sea el Señor. Amén. Es más, ellos dijeron, la sangre de Él sea sobre nosotros, sea sobre nuestras cabezas. Y eso es difícil, hermano. Esas palabras les salió caro. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Pero entonces dice el apóstol Pablo aquí, que nadie, ¿verdad?, puede llamar anatema a Jesús si habla por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo uno puede hablar por medio si tiene el Espíritu de Dios, cuando ya uno es regenerado, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha sido lavado con la sangre del Cordero? Entonces uno puede, ¿verdad?, llamar a Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanos, muchas veces nosotros decíamos adorar a Jesús, pero también le maldecíamos, decíamos cosas terribles, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Cuántos se recuerdan? Gloria a Dios. Pero Dios nos ha perdonado porque en la ignorancia lo hicimos. Bendito sea el Señor. Amén. Y nadie dice puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces el Espíritu Santo debe de estar y está en cada creyente cuando recibe a Jesús como su Salvador, es sellado. Eso dice la palabra. ¿Verdad que sí? Pero también dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. Es decir, que si nosotros nos portamos mal y hacemos pecado, el Espíritu Santo se va. Porque Él no puede morar en un lugar donde no se le honra y se le respeta su divinidad. Amén. Por eso que nosotros dicen que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y debemos de vivir como templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Qué bueno es el Señor. Preguntas, hermano. La Biblia dice, hermano, hablando de los dones dice que se van a acabar un día. ¿Verdad que sí? Pero hay algo que no se va a acabar. ¿Y qué es? El amor. Amén. Los dones van a cesar un día. ¿Por qué van a cesar? Porque los dones son para ponerlos al servicio. Amén. ¿Y cuándo van a cesar? Cuando la iglesia sea levantada. Se acabarán los dones. Se acabarán las lenguas. Se acabarán las profecías. Ya no va a haber necesidad de eso. Amén. Entonces van a cesar. Ya no van a haber más profecías. Ya no van a haber esos dones que ahora se manifiestan. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, es bien importante nosotros tener y saber, hermano. En el libro de Deuteronomio se habla, hermano, de que habían profetas falsos que profetizaban y se cumplía lo que ellos decían. ¿Y sabe qué? Pero el Señor les advierte y dice que era para probarlo que Jehová estaba haciendo eso. Pero dice, si les dicen vayamos y postrémonos ante ese muñeco, no vayan. Amén. A veces la gente anda buscando los milagros y cree que el Espíritu Santo se puede mover en cualquier persona. Y debemos de tener mucho cuidado. Hay milagros. Por eso la palabra también nos invita y nos exhorta a que probemos los espíritus. Amén. Por eso es importante que la iglesia debe de pedir ese don. ¿Cómo se llama? Discernimiento de espíritu. Amén. Eso es bien importante que se mueva dentro de la iglesia. Amén, hermano. Entonces hay una diversidad de dones, como dice aquí el apóstol Pablo. Amén, hermano. Pero hay otra cosa con lo que normalmente la iglesia se confunde. Está lo que es el fruto del Espíritu, está los dones del Espíritu y están los talentos. Son tres cosas totalmente distintas. Amén. Amén. El talento, la persona nace con un talento. Algunos se hacen de algún talento.
Amén. Pero no necesariamente tiene que ser creyente para tener un talento. Si usted ve los mundanos, pueden tocar instrumentos, pueden cantar, eso es un talento. Ahora, se vuelve un don cuando ese talento usted lo pone al servicio del Señor. Se ve como que fuera un don, pero sigue siendo un talento. Amén. Si usted canta y canta para el servicio de Dios, pareciera que usted tiene el don de cantar, pero el don de cantar no aparece ahí. Es un talento. Amén. Es un talento, pero usted lo puso al servicio de la obra del Señor. Y por eso es que se confunde. Pareciera que fuera un don, pero no es un don, es un talento. Amén. Ahora, ¿en qué don cabe? Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, no necesita ser creyente para que la persona pueda tener un talento. Amén. Pero el don sí necesita ser creyente para poder tenerlo. Porque viene después de ¿qué dijimos? Del nuevo nacimiento. Amén, hermano. Después del nuevo nacimiento vienen lo que es los dones del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios le da a uno conforme a la capacidad, amén, que uno puede tener. Amén. Porque Dios le da, dice, conforme Él quiere. Amén, hermano. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gloria a Dios. Ahora, el tener un don no reemplaza de ninguna manera los compromisos o los deberes como creyente. Usted puede ser profeta, pero tiene que seguir diezmando, tiene que seguir orando Y congregándose. Amén. No sé si se entiende. Amén. Usted puede ser, hermano, un profeta, puede tener el don de sanidad. Sin embargo, usted debe de hacer lo que otro hermano que tiene quizás el don de servicio, que tal vez no va a ser muy aplaudido, pero tiene los mismos deberes y los mismos requisitos y los mismos compromisos. No importa el don que usted tenga. Porque hay personas que cuando ya un don de esos se manifiestan, se van y son obsoletos. Nadie los gobierna. Se manejan solos. Pero no es así. Amén, hermano. Amén. Dijimos que el don era ¿para qué? Para edificar el pueblo del Señor. Amén. Para eso son los dones del Espíritu. Amén, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, tenemos que tener bien claro: los talentos son una cosa, los dones son otra cosa, el fruto del Espíritu es otra cosa totalmente distinta. Amén. Arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 7, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, por su fruto. Oiga, no dijo por uno, dijo por sus frutos. ¿Y cuántos frutos estaban? ¿Cuántas cosas son las que hay? Todo eso, esos nombres que aparecen ahí, deben de desarrollarse en la vida de todo cristiano, no solo uno. Los frutos deben de darse, ¿verdad? No solo puedo decir, yo tengo paciencia, pero no tengo gozo. Yo tengo gozo y tengo todo lo demás, pero no tiene amor, no sirve de nada. Imagínense qué tremendo es eso. Amén. Entonces pueden tener todos, aparentemente, pero el amor, de ahí dependen todos. Todos. Si usted ama a su hermano, no lo va a hacer pecar. Si usted ama a su hermano, no va a codiciar. Si usted ama a su hermano, no lo va a matar. Y hermano, no va a mentir. Y cuántas cosas, ¿verdad? El amor, ese es algo extraordinario, algo tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces la gente se cubre con alguna cosa, simplemente va a decir es creyente, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí lo vimos en los evangelios. Habían personas así en el ministerio de Jesús. Estaba la vida de Judas andaba con el Señor, era uno de los 12, comía con el Señor, le había dado poder y autoridad. Sin embargo, amén, lo que él andaba haciendo era totalmente desagradable, porque Judas, cuando miraba que cuando aquella mujer, verdad, hizo derramó lo que traía el perfume, y dijo, esto lo hubiéramos vendido en unos 300 denarios. Entonces usted ve que el corazón de él estaba torcido, a pesar de que andaba con Jesús, a pesar de que estaba dentro de la iglesia. El estar dentro de la iglesia no le garantiza nada a uno. Lo que le garantiza a uno es que cada día los frutos o el fruto del Espíritu sea de manifiesto en cada uno de nosotros, y que vayamos creciendo, y que vayamos creciendo, y que se vaya manifestando, y que vayamos dejando todas las cosas malas que a veces nos persiguen. Y tratar, hermanos, de por una y mil maneras ser transparentes delante del Señor, porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos
Por eso la Biblia dice, y es claro, hermano, llega de una manera impresionante, llega al alma cuando dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Eso llega a mi corazón de una manera terrible. ¿Entiendes? Porque o sea, quien se engaña es el hombre, ¿verdad? Entonces ya es diversidad. Si fuera uno, dijera, solo hay un ministerio. Pero cuando ya son 5, ya puede decir diversidad. Ahora recordemos también, hermano, que algunos de estos dones son para ministrar y entran también en esa categoría. Amén. No en el ministerio, sino de ministrar, como el don de profecía, el don de ciencia. Amén. Amén. Son dones para ministrar, como lo dije, que se ponen al servicio para la edificación del pueblo del Señor. Amén. Pero sí, los ministerios que se reconocen son 5, ¿verdad? Yo creo que ya lo conocemos todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuáles son, hermano? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Maestros, amén. Esos son los 5 ministerios. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora todos quieren ser el primero. Quieren ser apóstoles todos. Bendito sea el Señor. Amén. Pero ahí había un requisito bien importante para ser apóstol, ¿verdad? La vez pasada lo mencionamos. Amén. Sí, el caso de Simón también, el mago, se bautizó con todo aquel grupo que aceptó al Señor. Se bautizó, estaba con los apóstoles y ahí estaba perseverando y pues decía amén, aleluya, y cualquiera decía: este es tremendo siervo. Pero dice Pedro, Dios le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad, porque en hiel de amargura veo que estás, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que dice Hebreos 4:13 que ninguna cosa creada va a estar oculta delante del Señor, sino que todo va a ser manifiesto delante de aquel que juzgará todas las cosas. Entonces, Dios conoce mi corazón. Y una de las cosas por las que los dones a veces no se manifiestan en la iglesia es porque la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si en mí se manifiesta un don, me siento mejor que el hermano. Y eso es para edificación, no para uno sentirse mejor que el otro. Y eso era lo que pasaba en esta iglesia precisamente. Cada uno de ellos, que aquí se movían, en la iglesia de Corinto se movía, pero había un gran desorden. Y por eso es que Pablo aborda estos temas, para poner quietos a los hermanos, porque había un desorden. Cada uno que tenía un don se creía más que otro. Yo les aseguro que si alguno de nosotros tiene el don de sanidad, pide solo que la cámara lo ande siguiendo, para que al hermano ya no le da ni la gloria a Dios, el hermano. Y ahí es donde está el problema. Amén, hermano. Ahí es donde hay un problema bien grave, bien serio. Por eso nosotros debemos de tener cuidado y saber que los dones debemos de ponerlo al servicio del Señor. Es para la obra del Señor. Amén. Ya le vamos a dar el tiempo, hermano. Solo notemos esto, hermano. Dijimos que el talento es algo que se desarrolla naturalmente. Pero el don es dotado por el Espíritu Santo. Amén. Se va fortaleciendo a medida que usted lo va a ministrar, a medida que usted lo administra, a medida que usted lo ejercita, a medida que usted lo va. Ahí va, hermano. Amén. Ese es el don. Amén. Gloria a Dios. Entonces no se me confunda el fruto del Espíritu, el talento y el don. Son totalmente distintos. Amén. Amén. Eso es bien complicado. El juicio que uno, pues acordémonos que eso no es para beneficio personal. Acordémonos que lo que decía el hermano, el mago, ¿para qué lo quería? Para ganancia. Para cobrar él. Amén. Y entonces por eso fue que fue reprendido, ¿verdad, hermano? Porque las cosas de Dios no son para beneficio. ¿Por qué cuando aquel hombre le dijo: ¿por qué no te hacen un milagro aquí? Amén. Herodes le dijo a Jesucristo: un milagro para divertir. ¿Y qué dijo Jesús? Él quedó callado. Él quedó callado. Él no dijo nada. Amén, hermano. Porque los milagros no son para eso. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Amén, hermano. Amén. Pero entonces vamos a ir finalizando ya. Hay, hermanos, yo quiero dejarles esta tarea. Quiero que usted me averigüe cuántos dones hay. Amén. Hermanos, ¿qué pasa? ¿No están aquí? Amén. Para el próximo jueves, esa es la tarea. Todos. ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones existen? Amén. Hay que trabajar ahí por, ¿verdad? Gálatas, ahí por Efesios, por allá. Amén. Romanos.
Por ahí puedes encontrar unos cuantos. Amén. Así que hermano, a trabajar, a buscar, hermano.